encontramos aquí ya al aire, esta vez en, en la plataforma de TikTok. Bien, mi primera pregunta, yo ya para ir ¿no? Sería, ¿usted qué recuerdos tiene del lugar que lo vio nacer? ¿Qué recuerdos tiene de sus primeros años de infancia? Y esa primera experiencia quizás que tuvo con los libros, ya que todo escritor, todo poeta, tiene esa primera experiencia muy particular en su vida con los libros en este caso. Cuéntenos acerca de sus primeros años, del lugar que lo vio nacer y de su primera experiencia con los libros. Claro, yo soy chorrillana, entonces, y vengo de familia de docentes. Así que siempre he estado rodeada de libros, mi abuelo era director de un colegio, mis tíos eran profesores, y la verdad es que siempre he tenido la oportunidad de leer, ¿no? De saber, de coger libros en la biblioteca de mi abuelo y de conversar. Sí, siempre, muy aparte de que sean escritores, también hay muchos artistas en mi familia. Así que desde ahí siempre ha sido muy sencillo, muy fácil poder vincularme hacia eso, ¿no? Recuerdo que siempre mi abuelo nos contaba historias y luego nos preguntaba o nos corregía mucho, por ejemplo, las asignaciones que me dejaban en el colegio, mi abuelo las revisaba, ¿no? Me revisaba el contexto, la síntesis y cosas, y me decía, esto está bien, esto está no, y hablo todavía cuando se usaba máquina de escribir, ¿no? Uno lo hacía pues al detalle, cosas así. Pero siempre me gustó escribir, y pues algo fue que desde chica fui como que trabajándolo de a poco. No sabía que iba a ser escritora pues de tan chiquita, porque yo de hecho me inicié en el arte con otra formación, no directamente con la escritura. Yo me inicié con baile desde muy chiquita, danzas afroperuanas. Entonces luego empecé a hacer hip hop, danza contemporánea y diferentes tipos de estilos. Luego hice teatro y después de hacer teatro llego a la escritura, ¿no? Sí, perfecto. Aquí tenemos su biografía, ¿no? Dice Judith Bravo Zárate es artista escénica, escritora, gestora cultural y docente con una sólida trayectoria en el ámbito de las artes expresivas y la promoción cultural en el Perú. Inició su formación artística de temprana edad como bailarina y actriz en reconocidas escuelas como Dance Studio, ¿no? Dance D1 en el Club de Teatro, Mocha Graña y Las Máscaras Talleres, donde consolidó sus bases a la danza y teatro, ¿no? Se inicia, ¿no?, con lo que es la danza, ¿no? Acá dice, a lo largo de su carrera ha trabajado con instituciones como el Ministerio de Cultura del Perú y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, siendo parte activa de programas como Puntos de Cultura y Cultura Viva Comunitaria, en los cuales se desempeñó como promotora y gestora cultural, productora y artista escénica en 2014, y la cual acá también menciona, ¿no?, lo que publicó sus libros, ¿no? Publicó Cartas a un Eterno Desconocido, publicó su libro con estudios económicos del Ministerio de Cultura, ¿no?, que viene Remembranzas de una vida tras las rejas, ¿no? Son dos de sus libros. Y cuénteme usted cuándo exactamente nace su pasión por la escritura. Exactamente usted recuerda en qué momento decidió usted ahondarse en este mundo de la literatura. Claro, sí. De hecho, como te comentaba, yo vengo haciendo arte desde mucho tiempo, ¿no? De manera profesional desde los 14, antes incluso. Y pues cuando empecé a hacer teatro, empecé a llevar cursos de dramaturgia, a hacer guiones para teatro. Entonces, inicialmente mi primera novela, que es Cartas a un Eterno Desconocido, tenía como proyecto hacer un guión para teatro. Y poco a poco lo fui puliendo, lo fui trabajando y sacando personajes. Al final terminó siendo novela, ¿no? Que es la novela que lanzo yo en el 2017 en la FIL. Ya después de eso vienen otros libros más, como No me mires muy de cerca, Remembranzas de una vida tras las rejas, en fin. Pero con ese primer libro me abrió muchas puertas, de hecho, ese primer libro, ¿no? Porque utilicé dos voces narrativas para escribirlo, que es la primera voz narrativa y la segunda que habla del epistolar, ¿no?, de cartas. Entonces justamente es por eso el nombre, porque tiene muchas cartas dentro del libro. Y pues ya desde antes yo trabajaba mucho con el tema de hacer guiones, de hacer historias, de hacer poesía como tal. Entonces creo que ya cuando lancé el libro yo ya tenía bien claro lo que quería hacer, cómo lo quería hacer,
y hacia dónde quería ir como escritora. No es igual, nunca me despegó de mi labor como gestora cultural, porque siempre estuve trabajando de la mano con Ministerio de Cultura, con Lima Metropolitana, en lo que era cultura viva comunitaria, entonces a la par siempre he hecho varias cosas. He estado gestionando diferentes eventos. De hecho, el primer festival que hice con el Ministerio de Cultura fue de la calle La Tarima, que fue un festival de arte urbano, ¿no? Y donde vive cantantes, grafiteros, bailarines, toda una mezcla disciplinaria en lo que fue la Herradura de Chorrillos, todo un día, donde dimos masterclass, fueron a cantar, a bailar, fue una cosa bien bonita. Y de ahí he hecho muchos proyectos más con el ministerio, ¿no? He hecho un montón de festivales, de eventos, y también he sido profesora de artes escénicas en diferentes lugares, en Rayo La Botella, por ejemplo, en la escuela de Ricardo Morán, que ha sido profesora de artes escénicas, en el Mali también, ¿no? Entonces, siempre he ido a la par lo que es mi pasión por escribir con el hecho de hacer arte. Perfecto. ¿Qué autores hasta el momento, de acuerdo a sus lecturas de los distintos libros que, bueno, supongo yo que viene leyendo hasta hoy, son sus referentes literarios hasta el momento? Bueno, me gusta mucho a mí la narrativa, leo mucha narrativa, me gusta mucho Murakami, ¿no? Silvia Plath. Me gusta también Hiromi Kawakami, es una escritora japonesa, ¿no? Me gusta también Ribeiro, me gusta mucho Bryce. En poesía leo mucho Benedetti, a Sabines, Pizarnik. En fin, hay un montón de autores que leo, pero me gusta mucho, mucho más que la poesía, que la poética en sí, me gusta más la narrativa. ¿No? Pero siempre estoy buscando autores nuevos, mirando autores nuevos, pero creo que me inclinaría más hacia la literatura un poco más contemplativa, un poco más melancólica, si podemos llamarla así, que hace Murakami y que hace Kawakami, que es literatura japonesa. Perfecto. Usted como autora, como escritora, ¿no? Ha publicado narrativa y poesía. ¿Qué es la literatura para Judith Bravo como autora, como escritora? ¿Qué es la literatura? Bueno, para mí es un medio de expresión. Yo necesito hablar, necesito contar e inmortalizar historias. Yo todo el tiempo estoy viendo cosas, estoy tramando cosas en la cabeza. Entonces una manera para mí de inmortalizar todas las ideas que tengo, todos los recuerdos que tengo, todas las maneras que necesito expresar, pues para mí es un gran vehículo la escritura, ¿no? Poder narrar en palabras, en imagen, en atmósfera, un recuerdo, ¿no? Un recuerdo, una idea, una fantasía, crear, o sea, la literatura nos da muchísimas armas, y no solo para componer cosas, sino también es bastante sanadora, ¿no? Porque hay cosas que a veces uno no puede verbalizar, pero la palabra sí, nos ayuda mucho para maternarnos, ¿no? Para poder cuidarnos, para poder hablarnos y para quitarnos también muchas cosas que están atoradas. Entonces para mí es un vehículo para expresar cosas, tanto en lo narrativo, en lo poético, como también en lo sanador. Bien, como autora, como poeta que también publicó, creo que su poemario No me mires muy de cerca, creo que ese es el poemario. Para usted, así como poeta y que también ya ha participado en varias antologías y también ya tiene varios escritos de poesía, ¿qué es la poesía para Judith Bravo? ¿Qué entiende por poesía usted como autora, como poeta? Bueno, dentro de lo que es poesía, en la construcción poética como tal, yo siento que la poesía nos da esta arma para poder trabajar la estética, ¿no? La estética en las palabras, poder construir con palabras versos que nos resuman cosas, momentos específicos, ¿no? Un sentimiento como tal. Justo hace poco me preguntaban si yo tenía una fijación para algo, para escribir, para hacer poesía como tal. Y creo que cuando necesito sacar emociones muy puntuales o un tema muy puntual y quiero que mi lenguaje exprese más allá de mis palabras de manera muy evidente, recurro hacia la poética. Porque
Yo escribo en diferentes estilos, cuando utilizo poética, cuando hago poética, utilizo el yo poético, el yo lírico, entonces no siempre me gusta estar en primera persona, a veces me gusta estar pues desde la distancia usando un yo lírico, y me gusta construir imágenes sobre algo que siento, que estoy vivenciando, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, el tema de la melancolía como tal, ¿no? O el tema del amor, son cosas muy, emociones muy complejas, digamos, muy ambiguas a veces, pero con ciertas palabras, con ciertas figuras literarias, siento que se puede alcanzar, siento que se puede dar y podemos graficar, ¿no? Por ejemplo, el tema incluso de los haikus, que tiene una estructura muy definida como tal, pero el hecho de trabajar un haiku como tal es una impresión de la imagen en palabras, ¿no? Entonces uno puede graficar un momento, una imagen como tal, haciendo alusión a las palabras. Entonces creo que de la misma manera a mí me sucede con la poética. Cuando quiero graficar una emoción que es complicada de narrar como tal, me gusta recurrir hacia ello. Perfecto. ¿Qué opina usted sobre la poesía actual? ¿Cree que a diferencia de las generaciones anteriores, ha evolucionado o se ha quedado ahí en pausa? ¿O cree usted que cada generación tiene distintas temáticas que tocar? Porque hay veces que dicen, bueno, en Perú hay solo Vallejo o Chocano, etcétera, ¿no? Y se dice que la generación actual, bueno, no está quizás al nivel de ellos. ¿Cree usted que la poesía actual está en constante evolución? ¿Qué opina al respecto? Yo creo que sí, de hecho es un tema más generacional, creo, ¿no? Porque depende mucho también de las personas. No sé si hay mucha literatura nueva, contemporánea, de muchas muy grandes autoras y autores, de hecho, pero tal vez falta más difusión, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos a Katy Serrano que hace narrativa, tenemos a Paloma Cisneros, a Grecia Delta, hay muchas, ¿no? Escritoras ahorita que son contemporáneas, que están haciendo cosas muy bonitas, ¿no? Cosas bien, bien lindas. Y creo que se puede seguir promoviendo. Ahora, no creo que las formas necesariamente tengan que ser las mismas, las clásicas, ¿no? Porque antes se trabajaba mucho el verso medido, ahora se trabaja más con el verso libre, ¿no? Que también nos da una ventaja para no siempre estar con la estructura todo el tiempo y que eso sea un limitante. Por el contrario, ahora creo que persevera un poco más el tema del ritmo, de la cadencia, de la rima, de la musicalidad en los versos, más que la estructura como tal, que era lo que antes primaba, ¿no? Cuando se trabajaba el verso medido. Pero yo creo que ahora hay mayor riqueza en lo que vendría a ser pues en esto del verso libre, porque hay mucha musicalidad que se puede trabajar desde la palabra. Perfecto. ¿Y cuáles son las principales temáticas que usted aborda tanto en la narrativa y tanto en su poesía? Esas temáticas que siempre lo acompañan a usted al momento de escribir. Bueno, en narrativa escribo siempre historias, en su mayoría me gustan hacer novelas, cuentos, que tengan que ver con vivencias particulares, ¿no? Que narren una historia en particular, pero casi siempre tienen que ver con vínculos, vínculos amorosos, vínculos de amistad, de familia, y también hago mucho erotismo en narrativa, ¿no? Siento que hay momentos que no tienen que ser censurados, entonces me voy a ese estilo también, hacia el erotismo. En poesía, mi poética es un poco más nostálgica. Es un poco más nostálgica, es un poco que trabaja la remembranza como tal, ¿no? El recuerdo, y sobre eso es más declaratoria, ¿sí? Habla más de lo que pasa, de lo que pasó, que esté vinculado al amor, a la melancolía, hacia la tristeza. No hago antología, no hago apología, perdón, hacia nada en particular, ¿no? Pero sí trabajo mucho emociones como tal en mi poética. Para usted, ¿cuáles son sus principales fuentes de inspiración al momento de escribir, ya sea narrativa o ya sea poesía? La vida misma, ¿no? Yo tengo muchas vivencias que no he escrito todavía, ¿no? Entonces siento que tengo historias así a borbotones, ya sean mías y sean ajenas, ¿no? Porque siempre estoy en constante
intercambio cultural con diferentes personas, ya sean personas que sean escritores como tal o alumnos míos que estén en mis talleres, con los cuales me he enriquecido mucho al conocer sus vivencias, sus cosas, ¿no? Con la gente que me choco, personas cercanas, un poco... Es más, ¿no? A veces a mí me gusta sentarme, a veces en una plaza, en un lugar, y solo mirar qué pasa, qué acontece, cómo va la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es la vida misma. Cuando usted escribe, ¿usted piensa en el lector? Inicialmente no. Yo lo que hago primero es lanzar la idea que tengo y escribir. No me gusta pausar mi escritura, sino escribir de corrido. Y ya en la segunda revisión empiezo a corregir algunas cosas, empiezo a dar forma, empiezo a ver la trama, empiezo a ver conflictos y sobre eso ajusto algunas cosas que pueden ser mejor asimiladas a ese lector. Pero no lo hago inicialmente con esa intención, ¿no? Sino trato de ver la idea como la tengo yo mapeada en la cabeza y ya después de eso sí me gusta acomodar ciertas cosas, ¿no? Limpiar cosas para que el lector lo tenga un poco más viable al momento de leerlo. Bien, Carlos Fuentes decía en una frase de que vayas a cualquier lugar de una ciudad, jamás vas a encontrar un busto a un crítico literario, ¿no? Para usted, ¿qué piensa sobre el crítico literario? Bueno, no lo sé. Yo creo que hay gustos para todos. Entonces, que una persona se atribuya un gusto particular, mundial, ¿no? Que pueda asimilar todo. No lo creo posible, ¿no? Porque va a depender mucho a veces de la forma. Tal vez podría hablar sobre la forma del escrito, de la estructura como tal, pero no sé tanto del estilo, ¿sí? Porque ahí a veces prima el gusto personal. Entonces, hay que ser muy específico al momento de decir las cosas, ¿no? Dejar de lado el prejuicio para poder dar un juicio objetivo como tal. Entonces, muchas de las críticas no las asumo yo como algo que me genere una situación de estrés o algo, porque más lo veo como una crítica personal sobre algo que cada uno tiene en particular, ¿no? Te gusta o no te gusta. Entonces, está bien, es viable. Cada uno tiene un gusto distinto y hay gustos para todos. Así que lo que no me puede gustar a mí, a lo mejor pues a otra persona sí, ¿no? Le guste, le llame la atención. Entonces, el tema con los críticos literarios es una opinión más, creo yo. No lo tomo tan directo, ¿no? Es más, yo a veces siento más meritorio la opinión de un editor, ¿no? Porque siento que el editor como tal me corrige más cosas, ve cosas a veces técnicas que yo no he revisado, temas de corrección de estilo, y bueno, para mí es más meritorio la opinión de un editor con el que esté trabajando que tal vez de un crítico, ¿no? Porque al fin y al cabo el crítico es netamente gusto personal. Hablemos de sus dos libros y le voy a hacer la pregunta de este primer libro. ¿Cómo nace este libro, Cartas a un eterno desconocido? ¿A qué se debe el título? ¿Cómo nace? ¿Cuánto tiempo le tomó escribirlo? ¿Cómo nace este libro, Cartas a un eterno desconocido? Bueno, te comento. Inicialmente yo quería hacer una obra de teatro. Estaba haciendo esto a modo de guión y quería plasmar algo que yo tenía bien claro, que era el hecho de las limitaciones a nivel generacional. Porque este libro habla mucho del hecho de cómo afrontar la situación de que una mujer tome la iniciativa y que necesite probar cosas, ¿no? Y sin que se vea mal, de mal gusto, digamos, porque vivimos en una sociedad muy machista. Entonces la protagonista de esta historia se lanza a tener un año sabático como tal, y lo que hace en ese año sabático es netamente probar cosas, tener citas aleatorias, tener vivencias nuevas, ¿no? Sí, buscar un vínculo como tal, ¿no? Pero bueno, en toda esa situación suceden diferentes cosas y ella quiere ir documentando, digamos, este año sabático, por lo cual ella se va escribiendo cartas, pero para ella, no para nadie más, como para registrar todo lo que va ocurriendo en
en este proceso como tal, ¿no? Entonces, esto, como te comento, yo lo quería llevar a teatro, no lo quería hacer una obra teatral, pero siento que quedó mucho mejor siendo una novela que adaptándolo al teatro como tal. Ujú. Sí, perfecto. Ahora hábleme acerca, ¿no?, de su segundo libro, este es de género poético. ¿Cómo nace este libro? No me mires muy de cerca. ¿Cuánto tiempo le demoró escribir? ¿Por qué el título, no? Explíquenos al respecto. Bueno, cuando dice no me mires muy de cerca, tenía un objetivo claro que era hablar sobre el amor. Pero el amor en todos sus estadios, ¿no? Desde la primera etapa, que es el enamoramiento, desde que uno conoce a alguien, cómo nace este sentimiento, cómo nace esta fase inicial y todas las cosas que se te vienen, te aterrizan. Y luego pasar al tema de la limerencia, ¿no? Cuando uno se obsesiona con la situación, pasando en sí por el tema de la desilusión, el desamparo, el término, ¿no? La superación, cómo te levantas después de un término, de un duelo, ¿no? Cómo creas rituales para poder salir de ahí. Entonces es un libro que habla sobre todo el proceso que usualmente uno tiene cuando se enamora, ¿no? No todo es color de rosa, también hay ausencias, hay despedidas, y hay momentos en los cuales uno tiene que empoderarse, tiene que salir adelante y decir, ok, ya está, ¿no? Entonces sobre eso quería hablarlo. Además este libro es bien particular porque está ilustrado, entonces yo también hice las ilustraciones del libro y lo presentamos en el Museo Metropolitano de Lima como un performance, como una muestra escénica con música en vivo. Así que yo y otra actriz escenificamos muchos de los poemas igual, como si fuera un performance como tal, dando este hilo conductor de cómo se vivencia el amor, ¿no? Acompañado de música. Y fue una cosa bien bonita porque se hizo en el Museo Metropolitano de Lima, entonces salió espectacular. Eh, es- Jorge Luis Borges tuvo su obsesión en la literatura con el tiempo, con los laberintos, con los espejos. Usted, Judith Bravo, ¿tiene alguna obsesión en la literatura? Momentos. No, no. Yo no creo que me obsesione con algo en particular, no. Más bien yo me acompaño, por ejemplo. Yo cuando escribo, suelo escribir mucho con música. De igual manera cuando leo, yo pongo música para leer, ¿no? Es bien particular, usualmente la gente a veces necesita hacer silencio y estar concentrado. Yo necesito escuchar música. Estando en casa o fuera incluso, ¿no? Cuando trabajo fuera, en algún café, estoy pues avanzando algún manuscrito, algún cuento o algo, yo uso música. Entonces me acompaño con eso. Pero que me obsesione en algún tema en particular, no. Perfecto. ¿Cómo escribe usted? ¿Usted se considera una escritora disciplinada a tiempo completo o escribe en cualquier momento cuando se le presenta la inspiración? Soy bastante disciplinada, de hecho, para escribir. Casi estoy escribiendo todo el tiempo, ¿no? A veces más, a veces menos, y si no estoy escribiendo, estoy corrigiendo o leyendo, pero sí, soy bastante disciplinada en eso. Ahora mucho más, en los últimos años, ¿no? Antes era un poco más esporádico, tal vez los primeros años que empecé ya no a tomarlo como un hobby, digamos, sino ya como una carrera en particular. Sí, ya lo tomo de manera mucho más disciplinada. ¿Qué opina sobre la poesía actual escrita por mujeres en el Perú? Bueno, a mí me gusta la poesía. La poesía femenina tiene una vinculación, creo, diferente, porque te acerca un poco más desde la emotividad, ¿no? Desde ese sentimiento de acercamiento. Hay diferentes maneras, ¿no? Desde María Emilia Cornejo, por ejemplo, ¿no? Que se acerca de una manera distinta, desde la emoción, desde el sentimiento como tal, a diferencia tal vez de los hombres que ven las cosas un poco más prácticas, incluso en la poética. Pero siento que hay muy buenas escritoras ahora, incluso algunas que hacen poesía feminista y que también es muy bonita, ¿no? Entonces hay gustos para todos, creo. Perfecto. ¿Usted puede mencionar a 5 escritoras peruanas que son impredecibles para leer en el Perú? Sí, aconsejaría también leer a
Katy Serrano, que hace cosas muy bonitas, Paloma Cisneros, Grecia Delta, que también me gusta mucho lo que ella hace. A ver, quiero acordarme una otra. Bueno, si vamos a más antiguas, ¿no? Tal vez María Emilia Cornejo y Blanca Varela, ¿no? Ahí estoy dando un abanico de dos que son necesariamente lecturas y tres contemporáneas. Perfecto. Hasta el momento, ya que usted es una artista multidisciplinaria, ¿cuál de estos artes que usted realiza es donde usted se siente más cómoda? ¿En la danza, en el teatro o en la literatura? En las tres. Yo me he formado como bailarina, como actriz, como profesora de teatro y como escritora. Entonces yo trabajo con las tres artes, ¿no? Incluso cuando hago una presentación que tenga que ver con escritura, también la vinculo. Hace poco tuve un recital en Casa Bulbo en Barranco y fue también una presentación vinculada a la música. Fuimos con un DJ de rap a hacer este performance, este recital. Entonces casi todo lo que yo hago está vinculado y amarrado de una forma con todo, con todas las artes, ¿no? Por eso es que no me considero divorciada de ninguna. Tengo que trabajar todo en su conjunto. De acuerdo a su biografía, usted ha desarrollado talleres de narrativa y poesía, ¿cierto? Sí. Con lo que respecta a narrativa, ¿qué debe tener en cuenta un escritor que se está iniciando, por ejemplo, en la escritura, en la narrativa por primera vez? ¿Qué debe tomar en cuenta el autor novato, el autor bisoño que está empezando por primera vez? Bueno, como yo siempre les comento a algunos participantes que tienen mis talleres, lo importante es escribir. No preocuparse mucho tal vez por las editoriales, por el editor, porque si no hay manuscrito, no hay cuento, no hay escritura y no hay nada que publicar. Entonces a veces uno se complica con la idea de quiero hacer esto, quiero publicar el otro y no disfruta el proceso de escritura, porque hasta para escribir uno necesita disfrutarlo, necesita pues tener ese momento, ese goce bonito de poder trabajar la historia, ¿no? Trabajar la historia teniendo en cuenta pues una estructura base, que es un inicio, un nudo, un desenlace, ¿no? Y sobre eso pues trabajar ya diferentes puntos de la trama que viene pues con todo el tema del conflicto que tiene que haber, necesariamente tiene que haber un conflicto, ¿no? Pero hay que disfrutarse el proceso de escritura, porque si uno no lo disfruta, no sale una buena historia, ¿no? Entonces uno tiene que quitarse el miedo a escribir inicialmente, ¿no? Salir de su zona de confort, irse a algún otro lugar, hacerse un ritual de escritura, ¿no? Una vez que uno le pierde el miedo a lo que vendría a ser la página en blanco y empiezas a escribir, ya estás ganando casi la mayor parte de la batalla. Ya lo que sigue es bastante fácil, ¿no? Que es la corrección, incluso el tema de estilo, ¿no? De acomodar ciertas cosas, pero necesitas un producto base, entonces hay que tratar de disfrutarse ese viaje de la escritura, ¿no? Ya después viene lo demás. Perfecto. ¿No? Llegó a ganar en el 2022, ¿no? Los estímulos económicos del Ministerio de Cultura en la categoría Fomento de la Cultura y Escritura, en este caso. Una renemanza de una vida tras las rejas. Hablando del fomento de la lectura y escritura, ¿usted nos puede decir cuál sería algún tips o algo en la cual el padre, sobre todo los padres, la cual le encargaría al hijo como para que pueda abrazar la lectura y le empiece a gustar la lectura, le empiece a gustar a leer los libros? ¿Usted puede decirnos tal vez algún tips o alguna recomendación al respecto? Porque si bien es cierto en el país hay los niños, sobre todo los adolescentes o hasta jóvenes, pocos son los que leen, ¿no? Leen, abrazan la lectura. Bueno, esto tiene que ver mucho con el entorno, de hecho, los niños replican lo que ven. Entonces, si en una casa no leen, si los papás no leen, el niño tampoco va a leer, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es implementar la lectura a nivel de familia, ¿sí? Que haya libros que pueda coger, que pueda ver, que se cree el hábito, y no solo para el niño, sino en general, en la familia. Si un niño ve a papá, mamá leer, a los tíos, a los abuelos, el vínculo va a ser inmediato casi, ¿no? Y tratar de comprar tal vez libros un poco más
fáciles si la edad es muy corta, ¿no? Con imágenes, vincularlos a libros pequeños que vengan un poquito más, pero inicialmente tiene que haber libros en casa. Pero no necesariamente para el niño, porque si el niño ve que nadie más lee y lo obligan solo a leer a él, lo va a tomar como un castigo, modelo que solo se le aplica a él, cuando debería ser una manera habitual de vincularse, de hacer, ¿no? Como pues uno hace en su casa cosas diarias. El hecho de comer, por ejemplo, ¿no? Lo haces todos los días, todo el tiempo. Haz algo cotidiano, como el vestirte, como escuchar música. De esa misma manera tiene que ser cotidiana la lectura. Entonces, para poder nosotros tratar de impulsar a nuestros pequeñitos, hay que generar el vínculo. Ellos tienen que ver que hay lectura en casa. Entonces hay que empezar desde los papás. Perfecto, ¿no? Es una buena recomendación. Ya, pasando al lado ya personal, al lado ideológico, ¿cómo se considera usted creyente, agnóstica o atea? Soy católica, pero no soy practicante como tal, ¿no? Pero sí me gusta la religión católica, comulgo con muchas de sus identidades, de la filosofía del catolicismo, pero no estoy todo el tiempo, digamos, pegada a la religión. Y trato de ser muy objetiva con el tema de otras religiones también, ¿no? No creo que la religión deba ser un ente disgregador, por el contrario, debería ser algo más que genere tolerancia, que genere unión, ¿no? Por ejemplo, Francisco, me gustaba mucho el discurso de Francisco, que él buscaba conciliar en vez de apartar. Entonces, hacia esa filosofía del catolicismo voy. Se debe respetar una posición de quien es ateo, por ejemplo, o causaría tal vez alguna incomodidad. Bueno, te lo digo esto porque ya sabemos que las noticias estas que están rondando por la televisión, en el caso, por ejemplo, siendo más específicos, con el caso del señor Ricardo Morán, en la cual pues ¿no? le hizo pues una incomodidad al participante en este caso, y bueno, ¿no? ¿Cómo es posible que el señor no sea tajante en ese sentido, ¿no? Siendo Perú no tan creyente en este caso? ¿Usted qué piensa particularmente? ¿Se debe respetar? Bueno, pienso que uno debe ser tolerante con lo que los demás piensan. No hay necesidad de atacar ni ser satírico sobre las creencias ajenas, ¿no? Uno tiene que aprender a ser tolerante y tiene que ser respetuoso. El hecho que yo no comulgue con cosas que son ajenas a mí, tampoco me da el derecho de atacarlo, ¿no? Así que creo que todo debería primar desde ahí, desde el respeto, ¿no? Porque cuando ya uno interpola el ideal propio sobre las conductas que están en otras personas, ya estamos creando un conflicto innecesario. Porque cada persona tiene el derecho de creer en lo que mejor crea conveniente, ¿no? Sin la necesidad pues de atacar al otro. Entonces, creo que el comentario de Ricardo fue innecesario. Lo entiendo porque sé que él no es creyente y ve como un tema normal decir este tipo de bromas, pero siento que lo pudo evitar, justamente para no crear suspicacia. No era necesario, también es parte del show, es parte de crear controversia y jalar rating y jalar pues comentarios, es parte de, también hay que entender que es un personaje satírico, que es un personaje que es el pilar de ese programa, ¿no? Entonces uno tiene que también entender eso, ¿no? Que no lo dice desde el pensamiento como tal, sino como un personaje que está. Perfecto. Pasando ya al ámbito, yo creo que esta pregunta, ni un artista, sobre todo los escritores, no son indiferentes al respecto, y creo sus lectores, sus seguidores desean saber de qué lado está. ¿Usted cómo se considera en el ámbito político? ¿De la derecha, de la izquierda, del centro, anarquista? ¿O usted no desea saber nada de la política? Yo la verdad no hago apología a la política, no me gusta. Mis convicciones políticas no están vinculadas al arte para mí. El arte tiene que estar bastante limpio de toda la política, creo yo, para no ser justamente eso, no hay que vincularlo hacia un movimiento como tal, porque debería ser el arte, un medio de comunicación como tal. Siento que vincularlos a la política lo único que hace es contaminarlo.
Así que no me gusta vincular la política con el arte. Nunca lo he hecho, no lo hago, no lo creo que lo haga. Ahora, yo suelo comulgar más con la derecha, a modo personal, pero como artista y como escritora no vinculo mi ideología política sobre mi propuesta artística. No lo hago. Creo que eso desvirtúa el arte que promuevo, ¿no? Que es un medio conciliador. Más allá de lo que piensen o dejen de pensar otras personas a nivel político, lo que debería generarnos un vínculo como tal es el arte. Por eso no me gusta vincular las filosofías políticas al arte. Perfecto. ¿Qué, ¿qué piensa usted del feminismo actual? ¿Cree usted que está cumpliendo su rol como tal dentro de la sociedad, a diferencia de las generaciones anteriores, por ejemplo, como Simone de Beauvoir o la misma Clorinda Mato de Turner, que han hecho grandes aportes intelectuales, ¿no? Han protestado a través de la intelectualidad quizás, y quizás el feminismo actual hoy por hoy pues hace sus protestas o no dentro de la sociedad pues de repente yendo a no a las calles, no tanto intelectual, ¿no? Sino quizás causando otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que está yendo Bueno, con esa muy buena dirección? yo creo que la causa es justa como tal. Siento que hay formas y maneras en las cuales se podrían trabajar, ¿no? Otra vez, vuelvo hacia la base del respeto. Uno puede exigir, puede pedir sus derechos, puede hablar, pero no hay necesidad de atacar otra opinión que esté en contra mía. Entonces siento que esto con el feminismo actual sucede que necesitan atacar otras propuestas para hacer válida la suya. Entonces yo no comulgo con eso, por ejemplo, ¿no? El hecho de decir lo que tú haces está mal porque no eres feminista y cosas así no me gusta. No hay necesidad de atacar a alguien que piensa distinto a lo que yo pienso, digamos, para dar mi punto a conocer, ¿no? Como sucede con el feminismo actual, ¿no? Que las chicas a veces se toman todo muy personal y a veces no es así, ¿no? No hay necesidad, porque siento que igual uno puede hacer, desde su frente puede hacer muchas cosas y a veces eso habla mucho más que las palabras, ¿no? Las acciones hablan mucho más que las palabras. Y hay muchas mujeres haciendo muchas cosas desde diferentes frentes, desde el arte, desde la comunicación, desde lo visual. Hay muchísimos frentes que trabajan y hacen muchas cosas por las mujeres, sin la necesidad de ir atacando propuestas o atacando frentes ideológicos, religiosos. No hay necesidad, creo. Entonces yo creo que la forma podría mejorar. ¿Qué opina usted sobre este lenguaje llamado inclusivo, lenguaje igualitario, ¿no? En la cual algunos sectores se han visto pues un poco incómodos o afectados cuando ya un cierto sector ha querido ya implantar, imponer este lenguaje? ¿Qué opinaría usted si en algún momento dado, quizás en la Real Academia Española o tal vez en la misma educación del país, se empiece a imponer este lenguaje inclusivo como tal, no como se quiera cambiar o modificar el lenguaje? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Estaría de acuerdo con la Dudo imposición? mucho que pase que se incluya el lenguaje como en el contexto que me lo comentas, ¿no? Lenguaje inclusivo, entiendo que te refieres al colocar las E, no en terminaciones, o la Perfecto. X, como decía. Dudo mucho que eso se vincule dentro de la gramática como tal. Tendríamos que cambiar todo el español como lo conocemos. Pero entonces dudo mucho que eso suceda. Ahora, yo pienso como cada uno puede hablar como mejor les parezca, como se sientan más cómodos. Yo no comulgo con ello, pero no porque esté en contra, sino porque no es cómodo para mí. Yo no sé cómo modificar las palabras con esta terminación, ¿no? Y a veces no la entiendo, pero no significa que esté en contra, ¿no? Cada persona puede hacer lo que mejor prefiera con el lenguaje inclusivo, ¿no? Si las personas se sienten bien usándolo, me parece bien. Y también, y lo respeto, de la misma manera que también espero el respeto hacia mí por no usarlo. Es una decisión y ya está. Perfecto.
¿Qué opina usted? Hace algunos meses, dentro del país de Colombia se ha prohibido esta tradición, y creo yo que casi en toda Latinoamérica ¿no? A través de la tradición se ha dado a través de los años, pero en Colombia la parte legislativa ya hizo un alto a la corrida de toros. ¿Qué opina usted? ¿Se debería prohibir totalmente, por ejemplo, en el Perú, o se debería prohibir ya de una vez en toda Latinoamérica esta tradición de la corrida de toros que, bueno, mayormente, ¿no? El hombre hace pues a sufrir o mata, ¿no? De una forma atroz el toro? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se debería ya prohibir totalmente o se quedaría como una tradición esta costumbre? No, yo pienso que esa no es ninguna tradición. El maltrato animal no debería estar justificado, creo yo, por ningún tipo de tradición. No, no estoy de acuerdo, no comulgo, por ejemplo, yo con eso, ¿no? No hay necesidad de divertirse a costa del maltrato, de maltratar a un animal, no de desangrarlo delante de muchas personas como para que se distraigan. Por eso ya es una tradición muy arcaica, ya hemos pasado tantos años para seguir pues disfrutando algo así, no lo considero propio, la verdad. Si fuera posible tomar esa iniciativa acá, ¿no? Y también declinarla, yo estaría a favor. Perfecto. Para usted, ¿qué es importante, el autor o la obra? Y esto le pregunto porque, por ejemplo, Vargas Llosa tiene una calidad literaria muy importante, pero con su opinión política ha hecho pues que varias personas vayan en su contra, o como el caso de Pablo Neruda, en la cual por haber rechazado a una de sus hijas que tenía una condición de enfermedad, fue pues criticado, o como el caso de Octavio Paz, ¿no? Las últimas cartas de Elena Garro, que escribía que llevaba una relación tormentosa con Octavio Paz en este caso. Para usted, ya con estos tres ejemplos, ¿qué es importante, el autor o la obra? Yo creo que la obra, no debería vincularse el autor con su trabajo, porque el autor es como una persona más, tiene una vida, es igual de imperfecto que todo el mundo. Su trabajo se mide por su obra, por lo que él hace dentro de su obra. Entonces, no debería calificarse y debería primar él como el trabajo que hace, que realiza, ¿no? Porque pues, hacer un libro, hacer una publicación, un proyecto, etcétera, toma tiempo, toma dedicación, ¿no? Hay una investigación de por medio, hay todo un viaje que le cuesta, como cualquier otra profesión. Entonces lo que debe tener mérito es la obra, no creo que el autor. El autor puede ser un medio para producir algo, ¿no? Al igual que el artista también es un medio para crear arte. No es el artista en sí, es el arte que se produce. De igual manera, creo que es la obra. Perfecto. ¿Qué opina usted sobre la literatura contemporánea actual, sobre todo la literatura juvenil? ¿Cree que hay autores jóvenes con futuro literario que van a dar mucho que hablar con el pasar del tiempo? ¿Ha conocido tal vez algunos de esos autores? Si así lo cree, quizás puede nombrar alguno de ellos. No estoy muy vinculada con la literatura juvenil, la verdad, te mentiría, porque no la consumo. Entonces, creo que lo más juvenil que recuerdo es a Neil Gaiman, pero porque me gustan el tipo de literatura gráfica que hace él, ¿no? Por ejemplo, Coraline, Sandman, y eso, pero en sí, literatura juvenil no consumo mucho, la verdad. Entonces, no. Peruanos, referentes peruanos, tampoco creo que conozca muchos, te mentiría por ahí. Perfecto. En todo caso, ¿qué consejo le daría usted a los escritores jóvenes que tienen la idea de publicar por primera vez? ¿Qué le diría usted a ese autor joven que tiene esa idea? Que publiquen, que traten de escribir, ¿no? Que no se estresen tanto por el camino para llegar a, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es escribir, disfrutarse el tema, ver de qué tema quieren hablar, ¿no? La idea es, cuando uno hace escritura creativa como tal, tratar de decir las cosas como nunca se han dicho antes. Entonces, tratar de crear un lenguaje en el cual uno diga algo de manera innovadora, ¿sí? Tratar de crear tu lenguaje personal, un distintivo que diga, ok, este libro lo hizo tal autor. Entonces,
Y eso lo va a conseguir únicamente pues escribiendo y sin escuchar a todo el mundo. Y decir, corrige aquí, corrige acá, esto lo vas a poder hacer de tal manera, esto lo puedes... La idea es que tú puedas experimentar con tu lenguaje. Así que creo que la mejor manera es escribir y defender tu estilo. Porque lo primero que un editor te dice al inicio es, hay que modificar esto por esto y hay que modificar esto por el otro. Entonces, si uno sabe que tiene el estilo bien determinado, entonces hay que tratar de defenderlo como tal. No, y tratar de que nuestro estilo siga para que sea un distintivo nuestro después con las siguientes obras que uno lance. Así que hay que disfrutarse el viaje. Uno tiene que tratar de escribir lo que quiera, como quiera, acompañarlo. El escribir es un proceso bien bonito, ¿no? Uno puede hacerse un ritual de escritura. Incluso creo que ese primer viaje para lanzar un primer proyecto como tal tiene que trabajarse desde el disfrute. Perfecto. ¿Algún libro que está escribiendo usted actualmente, desde algún género, tal vez narrativo o poético? Estoy haciendo un libro que tiene que ver con la voz epistolar, de hecho. Así que va a tener que ver con la temática de la vida, cómo avanza desde la salud mental. Se llama el libro La casa vacía. Y pues está todo trabajado desde la segunda voz narrativa, que es el epistolar, a formato de cartas. Y sobre ahí se va desentrañando la trama, que tiene que ver justamente cómo uno va afrontando diferentes situaciones y cómo es que tu salud mental se ve afectada en todas las cosas que van pasando, ¿no? Qué tan degenerativo puede ser en no tomarle atención a ese punto en específico y cómo también el protagonista del libro sale adelante a partir de, ¿no? ¿Qué medidas necesita tomar o implementar para que eso no sea un detonante y no termine en una situación crítica? Y vinculo mucho el tema de la casa con el hogar. Así que es un libro muy interesante. Espero que ya se pueda publicar el siguiente año, pero de momento ese estamos trabajando. Perfecto. Ahora le voy a hacer 5 preguntas acerca de los libros y usted me va a responder de una forma quizás concisa, precisa, ¿no? Como usted crea conveniente. ¿Qué libro le cambió la vida? Tal vez Mujercitas o Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Orgullo y Prejuicio, sí. Lo he leído muchas veces, he visto muchas veces la película también. Perfecto. ¿Cuál es el libro más inspirador que ha leído? Debe ser Tokyo Blues de Murakami o sobre El cielo es azul, la tierra blanca de Hiromi Kawakami. Me gusta mucho la manera ritual que tienen de vincularse estos protagonistas en los libros, ¿no? Que van desde ese lado, desde la melancolía como tal, ¿no? Y cómo la melancolía abarca un universo que presenta diferentes panoramas. Perfecto. ¿Qué libro regalaría siempre? Tregua, de Mario Benedetti. ¿Qué libro ha leído muchas veces? Tokyo Blues. ¿Qué libro se encuentra leyendo actualmente? Ay, he comprado un nuevo libro, no recuerdo la autora, es coreana, pero también estoy leyendo a Han Kang, que es la ganadora del Nobel. Ya terminé con La vegetariana y estoy empezando otro libro también que compré en la FIL, de ella, de esta misma autora. Perfecto. Le voy a mencionar 2 autores en la cual usted se va a quedar solo con un autor. Mario Vargas Llosa, José María Arguedas. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa o César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo o Haruki Murakami. Haruki Murakami. Haruki Murakami o Silvia Plath. Haruki Murakami. Haruki Murakami o Julio Ramón Ribeiro. Haruki Murakami. Haruki Murakami o Mario Benedetti. Haruki Murakami. Haruki Murakami o Alejandra Pizarnik. Haruki Murakami. Haruki Murakami o Jaime Sabines. Haruki Murakami. Bien, perfecto. Cuéntenos dónde quizás puedan
¿no? Las personas dónde pueden adquirir sus libros y cuáles son sus redes sociales donde puedan ¿no? ubicarlas a usted y para que de repente se pongan en contacto con usted. Claro, pueden encontrar mis libros, mi novela que es Cartas, un eterno desconocido, en librería Book Vivant, en Dazo, La Rebelde, que está en Barranco, y Placeres Compulsivos, que está en Barranco, en librerías Virrey, en la de Miraflores y en Lima, en Comunitas, en Z Store y en Busca Libre y en Gambirazo Ediciones. De igual manera, No me mires muy de cerca, que es mi poemario y remembranzas de una vida tras las rejas, que es el libro que hicimos con las internas de Penal Santa Mónica. Lo pueden encontrar también en Book Vivant, en La Rebelde Librería, en Placeres Compulsivos, en Barranco, en el Virrey de Miraflores, en Lima, en Comunitas, en Librería Z, en Busca Libre y en Gambirazo Ediciones. Y pueden encontrarme por Instagram con mi nombre, Judith.bravo, y en Facebook también, Judith.bravo. Perfecto. Tus palabras de despedida, algo que tengas que agregar, no lo has dicho durante la entrevista. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bonito poder leer, poder conversar sobre lectura, sobre arte, sobre la difusión del arte como tal. Así que muchas gracias, estoy muy agradecida por la invitación. Bien, estimados amigos, con nosotros ha estado aquí presente en este canal de TikTok del programa Jari Confidencias en el Tiempo, la escritora, ¿no? Poeta, también es gestora cultural Judith Bravo. Con nosotros será hasta otra oportunidad y bueno, este video también va a salir en nuestro canal de YouTube y algunos de sus fragmentos del video también va a salir en nuestras distintas redes, tanto en Facebook, tanto también en TikTok y en YouTube. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Tenemos ya otra autora, otra poeta, también vamos a entrevistar la otra semana que viene. Y con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias a los que nos han visto, ¿no? En vivo. Y bueno, y si no han visto en vivo, van a tenerlo en el canal de YouTube, ¿no? Una edición. Gracias a todos, saludos cordiales a todos y que tengan buenas noches. Y gracias, estimada poeta Judith, por haber estado con nosotros, por habernos prestado su tiempo. Saludos cordiales a todos. Gracias, muy buenas noches.